Buenas tardes, somos del grupo número 8 conformado por Reynoso Andrés Y Víctor Muela. y nosotros vamos a exponerles sobre el análisis de riesgo de un proyecto. Empecemos. El impacto del riesgo. La gestión del riesgo es una función importante en las organizaciones de hoy en día. Las empresas se involucran en proyectos cada vez más complejos y ambiciosos, y estos proyectos deben ejecutarse con éxito en un entorno incierto y a menudo arriesgado. Hay que priorizar los riesgos. Dado que existe un riesgo relevante en estos proyectos, el gerente de la empresa debe ser responsable y tiene que ser consciente de estos riesgos. Esto significa que esto se debe tratar de hacer frente a todos y a todos los riesgos que el proyecto podría enfrentar. Probablemente no, en todo menos en los ambientes más críticos. Esto puede ser demasiado caro, tanto en tiempo y recursos. Esto quiere decir que no todos los riesgos tienen que ser enfrentados con el mismo esfuerzo, ya que se podría desperdiciar una gran cantidad de recursos. Priorizar los riesgos. En vez de analizar todos los riesgos, es necesario priorizarlos, y al hacerlo de una manera efectiva, se puede enfocar la mayor parte del tiempo y esfuerzo en los riesgos más importantes o los que tienen un mayor impacto en la organización. La matriz de riesgo-impacto, probabilidad de ocurrencia. Realizar una matriz de impacto de riesgo o probabilidad de ocurrencia proporciona un marco útil que ayuda a decidir qué riesgos requieren mayor atención por su impacto en la organización. Aquí podemos visualizar un ejemplo de la matriz de riesgo-impacto, probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? La matriz de riesgo-impacto se basa en el principio de que un riesgo tiene dos dimensiones principales, la probabilidad y el impacto. La probabilidad. Un riesgo es un evento que puede ocurrir. La probabilidad de que ocurra puede variar desde justo por encima de 0% a poco menos de 100%. Nota, no puede ser exactamente el 100% porque entonces no sería una certeza. Y no puede ser exactamente 0% o no se consideraría un riesgo. Ya que si el riesgo tendría una probabilidad del 0%, eso quiere decir que no afecta a la empresa. El impacto. Un riesgo por su propia naturaleza siempre tiene un impacto negativo. Sin embargo, la magnitud del impacto varía en términos de costo de impacto en la salud, la vida humana o algún otro factor crítico. La probabilidad de que un riesgo ocurra se presenta en dos dimensiones. La probabilidad de que ocurra el riesgo está representada en el eje Y el impacto del riesgo, si se produce, está representada en el eje X o viceversa. Aquí visualizamos otro formato de la matriz de riesgos, donde visualizamos que en el eje Y se encuentra la probabilidad de ocurrencia y en el eje X el impacto del riesgo. Para continuar con este análisis de los riesgos dentro de un proyecto, vamos a hablar de lo que son las características de la matriz de ocurrencia. Como lo visualizamos anteriormente, el gráfico nos representa en el eje X el riesgo de impacto y en el eje Y la probabilidad de ocurrencia. Y estos están definidos de la siguiente manera. De bajo impacto, baja probabilidad, riesgos en la esquina inferior izquierda son de un nivel bajo y a menudo pueden ser ignorados. De bajo impacto y alta probabilidad, los riesgos en la esquina superior izquierda son de importancia moderada. Si ocurren estas situaciones, se puede hacer frente a ellos y seguir adelante. Sin embargo, se debe tratar de reducir la probabilidad de ocurrencia. De alto impacto y baja probabilidad, nos dice que los riesgos en la esquina inferior derecha son de gran importancia si se producen, pero son muy poco probables de que suceda. Para estos, sin embargo, se debe hacer lo que se pueda para reducir el impacto que tendrán si se produce, por lo cual se debe tener planes de contingencia en caso de llegar a ocurrir. Y por último tenemos el alto impacto y de alta probabilidad. Los riesgos hacia la esquina superior derecha son de importancia crítica. Estas son las de alta prioridad y el riesgo de que se debe prestar mucha atención. Algunos pequeños tips. El primero de ellos, se debe prestar atención en dónde se colocará la línea de división para la matriz de riesgos. Y el segundo tip, en algunas industrias es necesario prestar mucha atención a incluso los riesgos muy improbables, donde estos riesgos implican lesiones o pérdida de vidas humanas. Para implementar un gráfico de impacto de riesgo o probabilidad de ocurrencia se deben seguir los siguientes pasos. El primer paso es listar todos los posibles riesgos que enfrenta su proyecto. Para eso debemos realizar una lista lo más completa posible. Como segundo paso,
evaluar la probabilidad de cada riesgo que ocurra y asignar una calificación. Por ejemplo, se podría utilizar una escala de 1 a 10. Asignar una puntuación de 1 cuando es muy poco probable que se produzca un riesgo y utilizar una puntuación de 10 cuando es muy probable que se produzca el riesgo. Como tercer paso, estimar el impacto en el proyecto si produce el riesgo. Una vez más, hacer esto para cada uno y todos los riesgos en la lista, usando la escala de 1 a 10, asignando un 1 para poco impacto y un 10 para un gran impacto o impacto catastrófico. Como cuarto paso, tenemos mapear o fijar las valoraciones obtenidas en la gráfica de matriz de riesgos, impacto versus probabilidad. Y como quinto paso, desarrollar una respuesta a cada riesgo de acuerdo con su posición en la tabla. Hay que recordar que los riesgos en la esquina inferior izquierda a menudo pueden ser ignorados, mientras que en la esquina superior derecha necesitan una gran cantidad de tiempo y atención. Puntos clave. Para llevar a cabo con éxito un proyecto, se debe identificar y centrar la atención en los riesgos de media y alta prioridad. De lo contrario, se corre el riesgo de dispersar esfuerzos y con esto desperdiciar recursos en la gestión de riesgos innecesarios. Con la gráfica o matriz de impacto riesgo-probabilidad, cada riesgo y su posición determina su prioridad. Riesgos de alta probabilidad, alto impacto son los más críticos y se deben poner un gran esfuerzo en la gestión de estos. Los de baja probabilidad, de alto impacto y los riesgos de alta probabilidad, bajo impacto son los siguientes en la prioridad, aunque es posible que desee adoptar diferentes estrategias para cada uno de ellos. Y por último, riesgos de baja probabilidad, bajo impacto a menudo pueden ser ignorados. Eso es todo, les agradecemos por su tiempo.